Adelante. Oremos. Padre eterno y soberano Señor, te damos gracias por este maravilloso día que a ti te ha placido darnos, Señor. Gracias por este tiempo que nos permite estar reunidos, una parte de tus hijos, Señor, con el propósito de reconocer que tú eres Dios grandioso, poderoso y misericordioso. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Queremos presentarte este estudio bíblico, especialmente te presentamos a nuestro pastor, Señor, para que seas tú ungiéndole con el poder de tu Santo Espíritu, que cada palabra que salga de su boca sea dirigida por ti, Señor, y que nosotros podamos entender claramente las enseñanzas que Él trae eh, tuyas a través de la palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar atentos y que podamos meditar y también, Señor, ayúdanos para poder servir y servirte de una manera especial, llevándoles a otros el conocimiento tuyo para que sean salvos, Señor. Bendice este tiempo. Sé con los hermanos que vienen en camino, con los que no pudieron estar esta noche con nosotros, que tu bendición les alcance, Señor. Ayúdanos, oh Padre Santo, para poder estar preparados cada día, Señor, y poder compartir las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que están alrededor nuestro. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy vamos a responder una pregunta. ¿Qué nos enseña el encuentro entre Felipe y el eunuco? La semana pasada nosotros veíamos este encuentro, desarrollábamos todo lo que allí se produjo, pero hoy vamos a responder esta pregunta. ¿Qué nos enseña el encuentro entre Felipe y el eunuco? Y la cita bíblica que vamos a estar utilizando, hay dos citas que van a estar aparte, pero los detalles van a salir de Hechos capítulo 8, versos 26 hasta el 40, que es donde aparece narrada esta historia. Es muy claro que Felipe en la ciudad de Samaria estaba teniendo un éxito completo. Cuando nosotros leemos esto, no hay otra manera de poder expresarlo. Un éxito completo. El número de creyentes aumentaba grandemente. Así que esto no se trataba de que aquel grupo no estaba creciendo, no estaba avanzando, sino que estaba creciendo grandemente. Estaban ocurriendo milagros y maravillas. En corto tiempo, ¿en qué se había convertido Felipe? En la figura principal allí en Samaria. No había una persona más popular en Samaria que Felipe, sabiendo bien que Felipe no utilizaba esto para sus propios fines, sino que él estaba glorificando a Dios, pero de cualquier manera que sea, sabemos nosotros que esta era la realidad. Felipe pues estaba allí, había tenido un éxito tremendo y hay que entender esto que aunque nosotros confiemos en el Señor, depositemos toda nuestra fe en Dios, pero también sentimos cuando las cosas van marchando, porque a veces nos damos cuenta de que las cosas no están marchando como quizás debiera ser. Y esto Felipe lo sabía, y él entendía lo que estaba pasando, porque recuerden, ¿de dónde había salido Felipe? De Jerusalén. ¿Y por qué salió de Jerusalén? Persecución. Así que salió huyendo de aquel lugar, lo que quiere decir, nosotros podríamos decir, bueno, en Jerusalén no había éxito, pero ahora en Samaria un éxito rotundo, un éxito completo. Y aquí está la primera pregunta que quiero que ustedes expresen algunas cosas. Vamos a ver, ¿cómo medimos el éxito nosotros? Quiero que cada pregunta que haga, por favor, no me la respondan en base a la historia de Felipe, sino en base a su reflexión, a lo que, a lo que nosotros reflexionamos, porque si nos mantenemos enfocados en la historia, en el desarrollo, solamente no vamos a sacar el verdadero provecho. Así que vamos a ver, ¿cómo medimos el éxito nosotros? Vamos a ver, alguien que quiera responder, más de una persona. ¿Cómo lo medimos? ¿Alguien quiere responder, hermana Jenny?
y después se naturaliza. Amén. Bendiciones, pastor, bendiciones. Bueno, pastor, el éxito a nivel personal, pues lo medimos por los frutos que dan, dependiendo de lo que hayamos emprendido, sea un negocio, sea cualquier cosa que nosotros decidamos hacer nuevo. Entonces lo medimos por esos frutos, por los beneficios que nos da. Pues ese sería una de la forma de medir cómo hemos hecho las cosas y cómo hemos ido avanzando. Igual cuando entramos a la universidad, si logramos graduarnos, pues ha sido un éxito personal en nosotros y lo medimos por eso, por los frutos que Amén. demos en cada cosa que hagamos. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo medimos el éxito? El éxito nosotros. Hermana Doraisa. Humanamente hablando, en los últimos tiempos le he dado otro matiz, pero humanamente hablando, corroborando en la misma forma como lo dijo la hermana Jenny, medimos el éxito cuando un plan, un proyecto nos deja dinero. Casi lo medimos en términos monetarios, más que de cualquier otra cosa. Uno dice, por ejemplo, hizo una siembra y la cosecha fue un éxito, me dejó tanto de dinero. Nosotros humanamente medimos el éxito en relación al dinero que nos deja cualquier proyecto, cualquier plan. Hasta una carrera, estudiamos, se graduó y es exitoso, se gana tanto. En la tierra, ese término muy preciso, en términos monetarios. Así medimos el éxito. Ana Betsy. Yo mido el éxito cuando veo que Dios hace su voluntad. Yo mido el éxito mío en mi vida cuando veo que Dios hace su voluntad en mi vida, ¿no? Pero yo sé que yo tengo que hacer mi parte, ¿no? Para también esto, Dios se glorifique en mi vida. Yo sé que tengo que ser obediente, ¿verdad? Que a través de la obediencia a sus mandatos, pues Dios me ayuda. Tengo éxito. Eso en los planes que yo hago, tengo éxito. También, por medio de la voluntad de Dios. También pongo primeramente que Él haga su voluntad. Bueno, la pregunta es de manera general, ¿verdad? ¿Cómo medimos el éxito Ajá. en esta vida? Yo mido éxito cuando logro lo que me he propuesto. Me propongo algo y lo logro. He sido exitoso. Si no lo logro 100%, pero llego cerca, pues es algo exitoso, pero tiene que ser algo que yo me proponga, no algo que sea bueno, porque a lo mejor para otra persona sí, pero para mí no. Miren, hermanos, cuando nosotros medimos lo que es el ámbito social, en este mundo una persona es exitosa cuando hace dinero. Como decía la hermana Doralisa, sí, en este mundo es una manera muy errónea de medir el éxito. Por eso hay gente que logra cosas materiales, pero su vida es un desastre completo, total, no tiene paz, no tiene felicidad, no está realmente realizada la persona, pero tristemente el éxito se mide por el auto que la persona maneja, por el lugar donde vive, por los sitios donde la persona va, por los grupos sociales con los cuales la persona se reúne. Tristemente se mide de esa manera, pero es una forma errónea de medir el éxito. Ahora, vamos a ver otra pregunta. Siendo realistas, quiero que en esto nosotros seamos realistas. No, usted y yo no somos Felipe. Así que no vamos a olvidar de Felipe, pero vamos a analizar a Felipe. ¿No cree usted que Felipe había hecho planes de permanecer en Samaria a largo tiempo? Vamos a ver. ¿Qué piensa? Yo pienso que sí, porque él estaba teniendo éxito ahí. Yo creo que él quería quedarse.
lo más normal era, ¿verdad? Que alguien... Hubiera querido quedarse. ¿Están entendiendo esto, hermano? Es decir, estamos viendo a un hombre que llegó a un lugar. Felipe planeó lo que estaba pasando en Samaria, ¿lo planeó? No lo planeó, él llegó y de repente Dios comenzó a hacer una obra extraordinaria. Sin duda, aquello no fue una iniciativa de Felipe, fue Dios. Entonces el hombre está teniendo un éxito extraordinario, que es lo más normal. Que él diga, no, aquí es. Aquí me quedo, aquí es donde yo debo estar. Ahora, Felipe tiene que salir de Samaria sin elaborar un plan. Vamos a ver la cita, vamos a recordarla. Hechos, capítulo 8, verso 26. Vamos a ver. Hechos 8, 26. ¿Alguien, por favor? ¿Alguien quiere leer, hermana Beatriz? Sí, buenas noches. 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hermanos, Felipe de seguro que había hecho planes de estarse, bueno, yo me imagino que cualquiera, no Felipe, cualquiera, en un lugar así diría, no, aquí muero. Aquí muero. Aquí ya voy a vivir, tengo tranquilidad, estoy sirviendo a Dios, siento que Dios me está apoyando, estoy viendo los resultados completos y asombrosos, pues no creo que haya otro lugar mejor para estar. Pero de repente recibe este mandato. Felipe, sal. ¿Qué plan él había elaborado para salir de allí? Ninguno. Hay cosas que son difíciles. Hermanos, hay cosas que no son tan fáciles. Por ejemplo, a mí de manera particular, no es fácil yo como tomar una decisión sin analizarla mucho, sin darle mucha vuelta. Yo uso un refrán en cuanto a esto. Para yo criar un pollo, tengo que preparar el corral y comprar los alimentos y mirar bien todo lo que va a hacer el pollo antes de buscar el pollo. O sea, esa es mi manera. Hay gente que anda con el pollo debajo del brazo, que no encuentra dónde meterlo y yo no. Yo tengo que, entonces, a veces es tan difícil que Dios nos meta en estas situaciones. A veces es algo que, hermanos, yo no sé realmente, y más adelante podemos ver algunos detalles acerca de Felipe, pero Felipe no parece ser una persona de esta que tomaba cualquier decisión a la carrera. Sin embargo, ahora, ¿qué tiene que hacer? No hay tiempo. No hay tiempo para pensarlo. Esto no es, Felipe, piénsalo bien, creo que te conviene en tal parte. No, Felipe, levántate. Levántate. ¿Tendría alguna reunión con alguien? ¿Tendría planificado algún evento? Felipe, no sabemos. Pero llegó el ángel y le dijo, levántate, vete a este camino que es desierto. Analice lo siguiente en este punto. Cuando Felipe llegó a Samaria, ¿él había elaborado un plan de lo que iba a hacer en Samaria? ¿Verdad que no? No, ¿por qué? ¿Cómo él llegó a Samaria? Huyendo. Él llegó a Samaria huyendo, él llegó a buscar refugio a un lugar. Felipe llegó como refugiado. Ahora, él, ¿qué hizo desde que llegó? Comenzó a predicar el evangelio, indiscutiblemente. Esto es lo que él está haciendo. Ahora, sabemos bien que cuando él llegó a Samaria no comenzó a elaborar un plan, Dios comenzó a diseñar el plan que Felipe tenía que realizar. Cuando nosotros entendemos que el Señor tiene control de nuestra vida,
Y aquí está un principio, y este principio no es para ustedes, para mí, es para todos. Cuando entendemos que el Señor tiene control de nuestra vida, en cada circunstancia que nos pase, veremos la mano de Dios. Este es el principio, hermanos, ¿eh? Porque, ¿qué es lo que pasa normalmente? Que nosotros estamos viendo otras cosas, repito este concepto, cuando entendemos que el Señor tiene control de nuestra vida, en cada circunstancia veremos la mano de Dios. Porque las circunstancias cambian, hermanos. Uno está bien y de repente las cosas están muy mal. Hoy mi esposa y yo estábamos, mientras almorzábamos, terminamos de almorzar y estábamos conversando de un familiar que estaba muy bien y de repente está en el hospital y hay que operarlo. Y su vida muy bien. ¿Cómo cambia, hermano? ¿Cómo cambia? En un momento cambian las circunstancias. Ahora, cuando usted y yo sabemos que Dios tiene control de nuestras vidas, cuando nosotros estamos confiados y seguros de que estamos en las manos del Señor, ¿qué vemos en una circunstancia? Una oportunidad en la cual Dios quiere glorificarse. Pero la pregunta es, ¿qué vemos a veces los cristianos? ¿Estamos viendo los problemas o la obra de Dios? A veces. ¿Qué piensan? Te dice a veces. ¿En qué nos enfocamos? ¿Sí? El problema. En el problema. Nos enfocamos mayormente en el problema. Estamos enfocados en el problema. Y hay otra cosa también. ¿Habrá cristianos que creen en la mala suerte? ¿Qué les parece? ¿Habrá cristianos? La mala suerte, cristianos que creen. O sea, eso entra dentro de la superstición. Porque yo entiendo que la mala suerte no existe. La suerte, digamos, la echa cada persona en su vida. Y también hay circunstancias que van a pasar, que no es fruto de mala suerte, sino situaciones que se dan. ¿Cómo le cae un rayo a una persona? Son hechos, digamos, aleatorios que se pueden producir en un momento dado en la vida de una persona. Aquí está una pregunta importante que quiero que por lo menos uno o dos comente acerca de esto. ¿Por qué usted piensa, escuchen bien la pregunta, por qué usted piensa que algunos creyentes se la pasan quejándose por todo lo que les pasa? Vamos a ver, ¿qué piensan acerca de esto? ¿Por qué piensan que hay creyentes que se la pasan quejándose por todo lo que les pasa? Todo lo que les pasa tienen una queja. Creyentes, ¿eh? ¿Qué piensan, hermanos? Sí. Vamos a ver. Hay un pasaje bíblico que dice. ¿Sí? Ahora, hay un pasaje bíblico que dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, aplicando lo que Jeremías le habla por Israel. Eso pasa nosotros, como nosotros vivimos quejándonos. Y andamos siempre, yo uso la expresión, casi lo uso casi en la predicación, no repito, como viejo, que no se entiende, que andamos con la cara como que sale por no pagar, que no le pagaron. O sea, una vida de insatisfacción. Es porque no confiamos, por la falta de confianza en la dirección y la soberana voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces refleja confianza en Dios cuando nos mantenemos quejándonos todo el tiempo. Pues, falta de confianza. Una pregunta, hermanos. ¿Debemos ser idealistas y negar los problemas? No. Debemos ser realistas y entender, hay dificultades, hay situaciones que la vivimos, que no son cómodas y que nadie prefiere tenerla. Hay una parte, mi hermano, que
que eso todo lo sufrimos. Cuando nos llegan las situaciones, las circunstancias, las situaciones adversas, en todo el sentido de la palabra, sea en el trabajo, en la familia, en las relaciones con nuestras esposas, nuestros esposos o familiares, la reacción es buscar humanamente, por nuestra forma de pensar, no bíblica, porque si estamos saturados de la palabra de Dios, inmediatamente la palabra de Dios nos va a iluminar. Buscamos la salida más fácil. La salida más fácil. Salir corriendo del problema, dejarlo ahí, aunque nos cueste. Buscar un culpable. No, echarle la culpa a un segundo. Creo que acá el punto céntrico es este, hermano. Si nosotros confesamos con nuestras bocas, Cristo tiene control de mi vida, entonces debo entender que en toda circunstancia el Señor estará presente. Aunque yo no entienda lo que esté pasando, porque ¿ustedes creen que Felipe entendió esto? El ángel, ¿qué le dijo a Felipe? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Para dónde? Le explicó lo que iba a pasar. El ángel no le dice, oye Felipe, tú estás muy bien aquí, mira, tú estás teniendo estos resultados, pero levántate, que donde tú vas a hacer esto, aquello, lo otro. Felipe, vete con gozo, que el ángel no le dijo nada, sencillamente levántate y vete hacia este camino, que es desierto. Eso fue la explicación fue, es desierto. Un camino, o sea, no sabía ni para dónde iba. Pero muchas veces sabemos, no en detalle, lo que Dios va a hacer. Porque dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero nosotros aún sabiendo intelectualmente, sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. El caso de Jonás. Sí. Jonás, Nínive. ¿Y para dónde cogió Jonás? A lo contrario, porque él sabía lo que Dios iba a hacer. Y aún nosotros sabiendo lo que Dios va a hacer, que Dios en medio de cada circunstancia, Dios tiene un propósito, y es glorificar su nombre. Pero nosotros nos resistimos por nuestra naturaleza, y por eso luchamos. Y para eso, bueno, no voy a adelantarme porque yo sé que usted tiene la otra respuesta. ¿Alguien quiere decir algo por Zoom acerca de esto, hermano? ¿Por qué piensan que la mayoría de veces hay cristianos que se la pasan quejándose por todo lo que les pasa? Una queja constante, un problema constante, no salen de una situación. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿qué piensan? Una parte puede ser personalidad que vienen arrastrando del pasado. Pero es que, ok, puede una persona arrastrar cosas del pasado, pero es que la Biblia dice que somos nueva criatura en Cristo. A lo mejor el proceso, porque es un proceso, ¿no? Cambiando, para quitarse ese hombre viejo. Es que no le estamos creyendo a Dios realmente. Es ahí donde está el problema. No le estamos creyendo realmente a Dios. En las actitudes y eso también no van en el proceso también. Pero es que el elemento principal de una persona para conocer a Dios es la fe. Sin fe es imposible. Entonces, es el elemento principal. Yo confío en Dios. Ahora, el problema es que a veces somos selectivos para confiar en Dios. Porque cuando nosotros confiamos en Dios y decimos, hermano, mire, esto fue por la confianza en el Señor. Cuando damos un paso y nos sale maravillosamente bien, decimos, la fe, la confianza en el Señor, debemos mantenerla. Ahora, cuando las cosas no salen así, ¿qué pasa con la fe y la confianza en el Señor? Entonces, es un problema de... ¿Eso quiere decir que no nacieron de nuevo? No necesariamente, hermana. Y el hecho de que una persona vive esa situación es porque, no porque no haya nacido de nuevo, sino porque no esté creciendo espiritualmente. La persona tiene que crecer en su vida espiritual, no puede mantenerse igual.
tiene que crecer, tiene que avanzar. Entonces es un problema ahí de crecimiento en el orden espiritual. Magnolia. Sí, se me adelantó, pastor, porque la falta de santificación, la falta de conocimiento, como dijo el pastor Abreu también, y de sacar tiempo de calidad para Dios, para mantener esta relación, es lo que muchas veces no nos deja avanzar en la carrera, en forjar este carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y no nos podemos descuidar, tenemos que perseverar, tenemos que resistir, y aunque nos caigamos, reconocer y volver a pararnos, porque es la falta de la llenura del Espíritu Santo, es mi humilde opinión. Amén. Nosotros tenemos, hermanos, la tendencia de mirar a los personajes bíblicos como personas extraordinarias, ¿sí o no? Nosotros hablamos de San Pedro, San Pablo, San Juan, hablamos de Elías, hablamos de Moisés, hablamos de David, hablamos de Abraham, de Noé y de tantos personajes bíblicos. Y nosotros, ¿cómo lo vemos? Lo vemos en un pedestal allá, ¿eh? Es decir, lo vemos como personas extraordinarias. No estoy diciendo que no tengan mérito, lo han tenido desde luego, extraordinarios, pero tenemos esa tendencia y cuando estamos estudiando la Biblia, nosotros idealizamos esas personas y decimos, bueno, esta persona hizo esto, no, porque Felipe era un hombre extraordinario, un hombre con una comunión con Dios y como una experiencia maravillosa. Nosotros vemos que estas personas estaban llenas de virtudes. Ahora, quiero que busquemos una cita y después de leer esta cita, que es Santiago capítulo 5, les tengo una pregunta. Vamos a ver. Tomando en cuenta que esta gente eran personas extraordinarias, como nosotros siempre creemos. Santiago capítulo 5. Vamos a ver los versos 17 y 18. Y quiero que alguien lea y luego que opinemos qué usted piensa de lo que dice esta cita bíblica. Hermana, a ver. Santiago capítulo 5, versos 17 y 18. Amén, bendiciones. Capítulo 15, pastor. Santiago 5. Sí. Verso 17 y 18. Y 17 y 18. Y dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Gracias. Hermana Anabel, no me apague su micrófono todavía. Quiero conversar algo con usted. Vamos a ver, hermana, ¿qué usted leyó aquí en la primera frase? Que Elías era ¿qué? Elías era un hombre sujeto a pasiones como las de nosotros. Ven, o sea, ¿sujeto a qué? A las pasiones de nosotros. A las mismas pasiones que usted y yo tenemos. Eso lo dice Santiago. Santiago aquí está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vemos en Elías? ¿Un ser humano extraordinario? ¿O una persona común y corriente? Común y corriente. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Oró fervientemente. ¿Dónde está el asunto, hermanos? Y es ahí donde estamos, porque saben una cosa, y esto yo lo he pensado muchas veces, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida cotidiana, se desarrollan muchas actitudes de fe y confianza comparable con lo que pasa en la Biblia, lo que pasa que no está escrito. No hay alguien que está redactando los detalles de las experiencias que nosotros vivimos, pero suceden, pasan en nuestras vidas. Entonces, ¿qué piensan? Vamos a ver.
comparado con mirar a estos personajes como personas extraordinarias. Hay una pregunta. Hice una aclaración que yo he visto, y yo el domingo cuando compartía la palabra, que veo que hace mucho tiempo el Señor ha traído una palabra que se ha hecho muy común en el vocabulario. Tanto la predicación de usted, la predicación en la conversación de nosotros y el hermano Deni, y la palabra intencional. Si intencionalmente nosotros nos disponemos para creerle a Dios y contrarrestar nuestros sentimientos, vamos a vivir detrás del 8, vamos a vivir una vida sin avance espiritual, sin cambio. Pero cuando intencionalmente digo, no, yo no voy, mi familia me dice así, o que yo soy así, que mi familia ha sido así, yo no voy así, porque la palabra de Dios dice que yo soy una nueva creación. Intencionalmente nos lo decimos nosotros mismos. Entonces va a haber un cambio radical en nosotros. Si nos lo decimos y tomamos la actitud, si practicamos lo que el Señor nos ha dicho, va a suceder lo mismo que pasó en Elías, que oró fervientemente. No vea las circunstancias, mira lo que está pasando, las amenazas. Pero Pastor Abreu, y esos cristianos que viven diciendo, no, pero hermano, usted sabe que somos débiles y estamos en la carne. No, eso no es bíblico. O sea, es buscando excusas, ¿verdad? Esa excusa hay que romperla, hay que erradicarla de nuestro vocabulario. O sea, es buscando una excusa para que, para no superarse espiritualmente, para conformarse con llevar una vida que no es la vida al nivel que Cristo quiere que nosotros llevemos. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Ahora, vamos a ver. Quiero que piensen bien esto porque necesito respuesta en cuanto a estas cosas. Haga un listado de las cosas que ellos tuvieron que hoy nosotros no tenemos. Vamos a ver qué piensan. Comparando a los personajes, consideramos que ellos fueron personas privilegiadas, personas extraordinarias, personas que estaban solo llenos de virtudes. Vamos a ver qué cosas ellos tuvieron Virtudes que nosotros no tenemos. Vamos a ver. Quisiera ver cosas. Piensen bien la pregunta. Piensen bien la pregunta para analizar esto. Estamos tomando en cuenta lo que leímos, Santiago capítulo 5, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿qué piensan? Algunas cosas que ellos tuvieron que nosotros hoy no tenemos, y esto nos da excusa para uno decir, no, es que yo no puedo hacerlo. Vamos a ver, piensen. ¿Alguien que quiera responder algo acerca de esto? Hermano Antonio. Nada. Hermano Antonio dice que nada. Y yo estoy Pero nosotros tenemos cosas que ellos no tienen. Nosotros tenemos más que lo que Tenemos más. más. Vamos a ver, de los hermanos de Zoom, ¿qué piensan acerca? El hermano Antonio dice que nada y el pastor Abreu dice que tenemos más que lo que ellos tenían. ¿Qué piensan acerca de esto? Hermana Doralisa. Honestamente, no me da nada como que ellos tenían, que no tenemos. Es como todo lo contrario. Estoy de acuerdo con el hermano. Casi no se escucha, hermana Doralisa, apenas se escucha. MB. Ok, ahora sí. Sí, que yo estoy buscando a ver qué ellos tenían que no tenemos. Yo creo que todo lo contrario. Nosotros tenemos demasiados recursos. Yo estaba pensando menos distracción, pero eso ellos no tenían. Vamos a ver, hermanos, que ellos no tenían que hoy nosotros tenemos. La revelación, la Cristo mismo. Ellos vivían por espejo, ahora nosotros vemos cara a cara. Ellos no tenían, el pastor no tenían el Espíritu Santo en ellos. Sí, Sí, ellos tenían el Espíritu. pero no el bautismo. Ajá, ok.
O sea, tenían la presencia del Espíritu, pero no el bautismo, que es lo que nosotros tenemos. Ellos nunca tuvieron el bautismo. Lo que dice el hermano Antonio, ¿qué tenemos nosotros hoy que ellos no tuvieron? El Nuevo Testamento. Ahí está el fundamento, la obra de Cristo. Dice el pastor Abreu, Jesús no había venido, ellos no tuvieron la oportunidad, sino que creyeron en Jesús por la fe que habría de venir. Y esa fe lo salvó. Pero no es lo mismo que nosotros hoy decir, Cristo murió por mí. Así que es importante tomar en cuenta estas cosas, hermanos, y esto nos da a nosotros como una fortaleza, nos da una confianza de decir por qué no podemos llevar una vida victoriosa. Y cuando hablamos de vida victoriosa, no estoy diciendo que salgamos por ahí por las calles a hacer milagros, a hacer obras maravillosas, a juntar 2,000 personas en un lugar para ganarla para Cristo. No me estoy refiriendo a esto, es una vida personal victoriosa. Porque lo más grande en este mundo es honrar a Dios. Lo más grande en este mundo no es la acumulación de cosas que nosotros podamos lograr, hermanos. Es poder honrar a Dios. Si nosotros medimos el éxito de Juan el Bautista, si lo medimos desde el punto de vista de cómo caracterizamos el éxito nuestro, ¿qué piensan sobre el éxito de Juan el Bautista? Vamos a ver. ¿Qué éxito ven? Estuvo un ministerio de como 6 meses. Salió por los caminos, por el río Jordán, predicando unos mensajes bastante fuertes. ¿Cómo andaba vestido? Piel de camello. En aquel tiempo había lino y todas esas cosas. Y una pregunta, ¿y qué pasó como 6 meses después? Le cortaron la cabeza. ¿Cómo lo veríamos nosotros? ¿Cómo lo veríamos? Midiéndolo humanamente hablando en lo que es en la cultura nuestra, ¿cómo lo mediríamos? Como un paréntesis en eso. Un fracaso, fracasado. Y un paréntesis ahí mismo, en base a Santiago. Dice que Elías era hombre sujeto a pasiones iguales semejantes a la nuestra. El mismo Juan fue sujeto a pasiones semejantes a la nuestra porque él dudó. Dudó de que de Jesucristo si era el Mesías o no. Porque le llega a uno por ahí cuando uno tiene que contrarrestar, uno tiene que oponerse y batallar con esas dudas que vienen a la vida nuestra para poder vivir una vida de victoria, de fe y confianza en Dios. Ahora, la pregunta es, tomando otra vez la idea de Juan el Bautista, ¿fue exitoso Juan o fue un fracasado? Exitoso. Completo, rotundo, tan grande que Jesús dijo que de los nacidos de mujer no ha habido uno que haya nacido en la tierra más grande que Juan el Bautista. Ni Moisés, ni Elías, ni Abraham, ni Noé, ni nadie. Dice, así lo dice Jesús. Entonces, es para que entendamos, hermano, yo creo que lo más importante en la vida es honrar a Dios. Si nosotros honramos a Dios, no importa que sea a veces en el silencio, en el hogar, en medios que no sean tal vez muy conocidos, la parte más importante es nosotros poder honrar a Dios y poder honrarlo en todos los aspectos de nuestras vidas. Dejar toda una ciudad con miles de personas para irse a evangelizar a un solo hombre. ¿Quién hizo esto? Felipe. Vamos a leerlo porque esto es para recordarlo. Vamos a ver. Hechos 8, verso 35 al 39. Alguien, por favor, que se lea esto. Ya lo leímos la semana pasada, pero necesitamos renovar esto. Hermana Magnolia. Hermana Magnolia, adelante ahí. Hechos 8,
versículos del 35 al 39 dice así. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impida que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Amén. Vamos a ver, hermano, vamos a comparar Hechos 8:12 con esto que acabamos de leer. Vamos a ver, yo voy a leerlo. Hechos 8:12. Vamos a ver el versículo 12 ahí mismo. Dice, pero cuando creyeron a Felipe en Samaria, ¿verdad?, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. 1, 2, multitudes. Multitudes se bautizaban. Y ahora, ¿qué estamos viendo? ¿Qué acabó de leer la hermana Magnolia? Mire, este hombre dejar la ciudad de Samaria, caminó kilómetros. No fueron pocos los kilómetros que caminó para llegar a este lugar, a bautizar a un solo hombre. A bautizar a una sola persona cuando estaba en una ciudad donde estaba bautizando cantidades de personas allí. Así que, hermanos, dejar toda una ciudad con miles de personas para irse a evangelizar a un solo hombre. Ahora bien, ¿cuál usted piensa que fue el alcance de la conversión del eunuco? Porque nosotros estamos haciendo cálculos humanos y estamos mirando el éxito de la predicación en Samaria. Estamos diciendo, estaba teniendo, y realmente era así. Eran multitudes las que estaban aceptando al Señor y esto era la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál usted piensa que fue el alcance? Vamos a ver, pensemos, vamos a analizar a este señor, quién era, de dónde venía, qué representaba. ¿Qué piensan acerca de esto? ¿Cuál usted piensa que fue el alcance de la conversión del eunuco? Un simple hombre, ¿verdad? Bueno, Jenny. Amén. Bueno, eso, la conversión del eunuco y el bautizo, pues fue seguir él expandiendo el evangelio. Pues va a ser una cadena. El eunuco siguió ahora, ya sabía del Señor, Felipe le había evangelizado, le había explicado cosas del libro de Isaías y el eunuco pues ahora iba a seguir llevando esas mismas enseñanzas a otro y llevando la palabra de Dios con él solo, pero eso es lo que yo entiendo que pasó después ya con el eunuco. Siguió transmitiendo el evangelio y siguió creciendo pues la palabra de Dios. Amén. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Qué piensan acerca de esto? Lo primero que tienen que ver, ¿quién era el eunuco? ¿Y dónde nosotros podemos encontrar quién era el eunuco? Está en el verso 27, ¿verdad? El verso 27 define quién era este hombre. ¿Quién era? ¿Y qué hacía?
sobre todo sus tesoros, el tesorero. Era el tesorero. Y yo pregunto, un tesorero en un lugar es una persona, y estamos hablando de un reino. ¿Sería una persona importante? ¿Tendría importancia para la reina? ¿Por qué era tesorero de la reina? ¿Le tenía confianza a la reina? ¿Era un hombre capacitado para manejar estos asuntos? Yo en este caso, no sé si usted recuerda que el Evangelio de República Dominicana era considerado para la gente ignorante, para los pobres, Sí. y así mismo era. Sí, ese concepto. Hasta que el Señor comenzó a levantar gente preparada académicamente, ricos, funcionarios del gobierno, inclusive un gobierno, me reservo el nombre, para no hablar de política, pero él comenzó a poner en su gabinete a hombres de Dios. Hombres de Dios que hicieron buen trabajo, dieron testimonio del Evangelio, y eso comenzó a influenciar. Se convirtieron muchos artistas, muchos catedráticos universitarios, muchos. De manera que el Evangelio, por ejemplo, poniendo como ejemplo nada más República Dominicana, el Evangelio ahora en República Dominicana es más oído y más aceptado en la clase intelectual, en la clase alta, más que muchas veces que las iglesias son más grandes y más comprometidas en la clase alta e intelectual que en la clase pobre de República Dominicana. Y Dios usó lo mismo que usó al eunuco, que era funcionario de la reina en Candace, usarlo como un medio para dar a conocer en otro estrato social la palabra de Dios. Amén. Creo que hermano Antonio, hermana Gloria. En el versículo 27 dice claramente que el eunuco, ¿verdad? Había venido de Jerusalén para adorar. O sea, él estaba en busca buscando, dice el Señor Jesucristo, el que busca, el que llama se le abrirá, él tenía como ya ese deseo de buscar, de conocer de Dios, ¿verdad? Y entonces el Señor envió a Felipe, porque él es que hace la obra, para que se fuera completo, bautizado y todo. Ya él había puesto en el corazón del eunuco esa necesidad. El eunuco venía de Jerusalén de adorar y estaba leyendo las escrituras y no le entendía. Y el Señor le envió a Felipe, porque él es que usa como instrumento o usa, ¿verdad? Para terminar la obra. Eso era lo que quería decir. Amén, amén. Ok, hermanos, miren. ¿Qué pasó cuando el eunuco llegó a Etiopía? ¿Creen ustedes que aquel hombre llegó en silencio? ¿Cómo iba él leyendo la profecía? ¿Cómo iba él en el carro? ¿Cómo la iba leyendo? ¿Tranquilita, en voz baja? En voz alta. Este hombre tenía un gozo. Este hombre tenía una alegría. Miren la manera expectante como le dice a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, el hombre tiene un dinamismo extraordinario. Cuando él llegó allá, ¿sería que la reina escuchó la predicación? ¿Sería que la gente en la corte empezó a escuchar a este hombre? ¿Sería que él organizaría reuniones? Era el hombre de confianza de la reina. ¿Qué alcance tendría? Miren, yo estuve investigando acerca de esto y hay un grupo de personas que se le llaman los padres de la iglesia, no porque hayan sido los fundadores, se le llama así, es una forma tal vez inapropiada, pero son los discípulos de los apóstoles, que se le llaman así a un grupo, se le llaman la patrística de la iglesia, ese periodo. Y Ireneo
que fue el que evangelizó Francia. Vivió desde el año 140 al año 202, es decir, desde el segundo siglo hasta comenzar el tercer siglo. Obispo de la ciudad de Lyon, él escribió en uno de sus libros que el eunuco se convirtió en un gran misionero entre los etíopes. Estamos hablando de una persona que vivió en el año 140. Esto del eunuco y el etíope pasó como en el año 135, ok, uno diría 105 años, pero 105 años de diferencia no es tanto, no es tantísimo, porque, por ejemplo, nosotros sabemos muchísimo de Hitler y hace 70 años que ya pasó esa guerra y nosotros sabemos muchísimo acerca de él, lo que quiere decir que no se pierde tan fácil en la historia. Y este obispo de la ciudad de Lyon, Ireneo, que es uno de los buenos, porque hubo algunos en esa época que no son muy buenos, pero este de los fieles dijo eso, escribió cómo este hombre desarrolló un ministerio. Pues mire, todavía hoy Etiopía conserva fuertes tradiciones cristianas. Hay una ciudad allá en Etiopía que sabe cómo se llama, la Jerusalén Negra. Así le pusieron. Un lugar de peregrinaje para muchos cristianos y se conservan manuscritos antiguos de la Biblia en Etiopía. ¿De dónde vino esta base? ¿De dónde vino? Un simple hombre. Ahora, ¿qué podemos nosotros ver en el momento? Estamos viendo que Dios está sacando a un hombre de un lugar exitoso a llevarlo a conocer a una sola persona, pero eso es lo que nosotros vemos desde el punto de vista humano, pero Dios estaba viendo que todavía 2000 años después los efectos de esa labor se estaban sintiendo. Y aunque tal vez no tengan todos los cristianos de Etiopía una calidad espiritual tan elevada, pero estaba leyendo que el 60% de la población se autodenomina cristiano. Tal vez no son cristianos nacidos de nuevo, pero entienden, hermanos, es decir, ¿de dónde vino? Vino de ahí. Vino de esa enseñanza. Nosotros no sabemos el alcance de lo que Dios puede usarnos. Usted puede compartirle la palabra de Dios en un tren a una persona, conversar con la persona, decirle algo. Usted puede orar por alguien y jamás volverlo a ver y usted no saber qué va a pasar en la vida de esa persona. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede suceder? Ahora bien, vamos a ver otro punto, porque estamos viendo qué nos enseña el encuentro entre Felipe y el eunuco, y esto es lo último ya que vamos a ver acerca de este tema. ¿Qué pasó? Ya sabemos lo que pasó con el eunuco, ¿verdad? Llegó a su país, misionero extraordinario. Tenemos frutos todavía de aquello. Pero ¿qué pasó con Felipe después que se encontró con el eunuco? ¿Qué sucedió con Felipe? Vamos a ver lo que nos dicen los versos 39 y 40. Vamos a leer otra vez el 39. 39 y 40. Vamos a ver lo que dice. ¿Alguien, por favor? 39, 40. Hechos 8, 39 a 40. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hermanos, ¿qué pasó con Felipe después? Llegó. ¿Ah? Dios lo arrebató. Sí, Dios lo arrebató. Eso fue algo extraordinario. Pero lo más extraordinario es lo que sucede con él.
Después que sale del lugar donde estaba, llegó a una ciudad llamada Azoto. Yo estaba viendo, miren, la mayoría de las Biblias tienen un mapa al final. Hay un mapa. Si ustedes buscan en su Biblia donde dice Palestina en tiempo de Jesús, no sé si pueden verlo. Palestina en tiempo de Jesús. Si miran, si extienden la vista hacia abajo en el mapa, pero bueno, no todas las Biblias tienen los mismos mapas, pero probablemente este sí, esté en casi todas las Biblias. Palestina en tiempo de Jesús. Si miran donde dice del lado izquierdo del mapa, mar Mediterráneo, y miran hacia abajo, van a encontrar a Gaza. Y si siguen mirando ahora un poquito hacia arriba, de abajo hacia arriba, van a encontrar a Azoto. ¿Dónde está? Es una ciudad que está en la costa mediterránea. ¿Y qué dice la Biblia? Que Felipe fue arrebatado. ¿Dónde estuvo? Estuvo entre Jerusalén. Miren en el mapa, Jerusalén está como en el centro del mapa. Y miren a Gaza. Casi se hace un triángulo entre Jerusalén, Gaza y Azoto. En un punto entre Jerusalén y Gaza, ahí fue que se encontraron, y el Señor arrebató a Felipe, lo llevó a Azoto, es decir, Dios lo transportó. Serían fracciones de segundo. ¿Y qué pasó? Llegó a esa ciudad. ¿Y a qué llegó? A predicar el evangelio. Y dice el verso 40, y pasando anunciaba que el evangelio en todas aquellas ciudades. Si notan, aparecen ahí una serie de ciudades: Jamnia, Jope, que es hoy lo mismo que Haifa, el puerto de Haifa, y así sucesivamente. Estuvo predicando en todas aquellas ciudades hasta que llegó ¿a dónde? A Cesarea. Llegó a Cesarea. ¿Por qué este nombre? En honor al César. Esta ciudad se le llamó así en honor a Augusto César, el emperador que gobernaba cuando Jesús nació y que murió en el año 15 después de Cristo. En honor a él, era un puerto marítimo aquella ciudad. Era una ciudad muy famosa, una ciudad muy desarrollada en aquel tiempo, hermano. Llegó allí. Ahora, ¿qué pasa con Felipe cuando él llega a Cesarea? Allí es donde Felipe se establece. Noten, él estuvo en Samaria, Dios lo transportó, él estuvo predicando en todas esas ciudades. ¿Qué tiempo estuvo predicando en aquellas ciudades? No sabemos, pero finalmente llegó a Cesarea. ¿Y qué pasó allí con Felipe? Se estableció en aquel lugar. Felipe era soltero. ¿Ustedes saben lo que pasó? Se casó allí, en aquella ciudad. Recuerden que Felipe no andaba con esposa, era soltero. Se casó allí y siguió siendo un líder espiritual en aquella ciudad. La Biblia no da los detalles de los avances de Felipe en Cesarea, pero vamos a ver una cita que nos va a decir de lo sólido de la vida de este hombre en esa ciudad de Cesarea. Y vayamos a Hechos 21. Vamos a buscar a Hechos 21. Y quisiera que alguien se lea los versos 8 y 9. Hechos 21. Vamos a ver los versículos 8 y 9. Hermana Beatriz. Ya. 21, 8 y 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas
doncellas que profetizaban. Vamos a ver, hermanos. Oye, hasta esposa encontró en Cesarea. Bueno, tuvo cuatro mujeres. No dice que tenía varones, pero tuvo 4 hijas allí, ¿eh? Y eran predicadoras también. Sí. Dice que profetizaban, predicaban. Eso es predicar. Profetizar es predicar. Así que, ¿y quién llegó por allá? ¿Quién llegó por allá? El apóstol Pablo. ¿Por qué llegó allá? Pablo venía de un viaje misionero y pasó por allá para de ahí ir a la ciudad de Jerusalén. El apóstol Pablo y ¿quiénes más? Vamos a ver si pueden identificar. En el verso 8 dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, ¿quién se está incluyendo? Lucas, que fue el que escribió el Evangelio de los Hechos. Así que estuvo Lucas allí. Tuvo una buena comitiva. Parece que tenía una casa grande, Felipe, ¿verdad? Porque recibir tanta gente. Tenía 4 muchachas, aparte de su esposa, y bueno. Se estableció Felipe allí. Después de todo aquello, la pregunta es, ¿será que Dios se va a encargar de movernos a nosotros y de ponernos a vagar por ahí sin ningún propósito? ¿Habrá algún propósito? Noten cómo lo llaman aquí a Felipe, evangelista. Al principio, cuando fue llamado al ministerio, ¿cómo fue llamado? Como diácono, uno de los 7, ¿eh? De los 7 diáconos. Ahora, el hombre es conocido como un evangelista y un hombre que hizo un trabajo tan extraordinario. Estas 4 hijas, ¿qué hacían? Predicaban, profetizaban. Ahora, el último detalle que quiero darles porque aquí hay un factor tiempo, que es la parte donde nosotros vemos la estabilidad en la vida de un hombre que aprende a depender de Dios en cualquier circunstancia. Cuando Felipe estuvo en Samaria, más o menos, ¿en qué año pensamos que fue esto? No hacía mucho tiempo, cuando Felipe estuvo en Samaria, que Cristo había ascendido a los cielos. Recuerden que Felipe salió huyendo de la ciudad de Jerusalén. ¿Y quién fue el perseguidor más fiero que tuvieron los cristianos, por lo cual Felipe tuvo que salir huyendo? ¿Quién fue? ¿Y quién está visitando ahora a Felipe? Y ustedes saben qué año era cuando Pablo regresaba de ese viaje, que llegó a Jerusalén, que estuvo preso. A partir de ese momento, en ese viaje al final, llegando a Jerusalén, Pablo fue preso por los judíos. Era el año 60, hermanos. ¿Cuántos años habían pasado desde que Felipe estuvo en Samaria hasta este momento? 25 años aproximadamente, 25, 24 años. ¿Qué están viendo aquí? La perseverancia. La estabilidad de un hombre que se ha depositado en las manos del Señor. ¿Qué aprendemos del encuentro de Felipe con el eunuco? ¿Qué aprendemos, hermano? Vamos a ver. Que Dios presenta su obra, que Dios nos usa. Que Dios siempre va a presentar su obra, siempre nos va a usar, siempre y cuando estemos dispuestos a nuestro corazón a obedecer, amar. Amén. ¿Será que Dios no va a estar explicando todo lo que Él quiere hacer con nosotros? No. Sería bueno que Dios nos explique, ¿verdad?, lo que Él quiere hacer. Sería bueno. Y si lo que Dios quiere hacer no nos gusta, ¿sería bueno saberlo? ¿Sí? Hermano, a ver, si sería bueno saber, por ejemplo, que Dios nos diga a nosotros, mire, el auto se te va a dañar y va a tener que andar un tiempo en bus. Bueno, a mí no me gusta, a mí me gustaría saberlo. No, a mí no me gustaría, hermano. Yo prefiero no saberlo. Decía un cónsul, un vicecónsul cibaeño, ni masoquita que fuera.
Sí, porque claro que si uno sabe, se va a preocupar. Lo que pasa es que una cosa es en la teoría y otra cosa es en la práctica. Sí, hay algo que contrarresta y confronta nuestras vidas. Y es que pedir al Señor de corazón que nos ayude a ser dependiente totalmente de Él y creer en su soberanía, de que todas las cosas a los que le aman operan para bien. O sea, que no nos enfoquemos en las circunstancias negativas aparentemente, sino que veamos el final, que lo que Dios tiene para nosotros. Dice que Él nos quebranta, nos aflige para el final, y ahí es que debemos decir, Señor, darnos la fe y la confianza en ti, para el final hacernos bien. O sea que, y el hacernos bien es que su nombre, sobre todas las cosas, sea glorificado. Amén. ¿Hay alguien en Zoom que quiera añadir algo más? Ya hemos terminado por hoy. Añadir algo. Nosotros, en todos los esfuerzos que hacemos en nuestra iglesia, de evangelizar la iglesia, siempre como que nos gusta planificar lo que queremos hacer. Esto es lo que yo quiero hacer y voy a hacer esto y lo otro. Y buscamos más planificar cuando en realidad debemos buscar estar preparados, porque no sabemos dónde Dios nos va a poner. Planificamos hacer algo y después no se da por alguna razón. Entonces, por eso que nos da coraje, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que todo el esfuerzo de un cristiano debe ser estar preparado. Porque si dependemos completamente de Dios, eso quiere decir que nuestro destino va a ser, nuestro futuro va a ser el que Él decida. Amén. No es que nosotros tengamos en mente, no es que esté en nuestros planes. Sí, hay que prepararse, Sí. involucra planificar un poco nuestra educación religiosa, Ujú. nuestro camino a la madurez, a la santidad, pues todo eso tiene su plan, Sí. pero no amarrado con metas específicas de lo que tenemos delante de nosotros, sino teniendo en mente que en cualquier momento puede cambiar y tenemos que estar preparados para adoptarnos. Y eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Sí, porque le digan a uno que ahora te vas a ir por ese camino desierto, pues yo tengo que ser honesto, eso no va a ser una gran noticia para mí. Que era un proceso, pero uno lo internalizará. Y si viene de Dios, pues uno lo seguirá. Amén. Parkland, hermano, yo esta mañana meditaba y pensaba en esto. La obra de Parkland, aparentemente, que vemos quizá obras alrededor nuestro que han crecido y nosotros en cierto modo nos hemos estancado. No ha sido por esfuerzo ni por dedicación. Vemos y nos preguntamos. Yo esta mañana meditaba en eso. Digo, Señor, enséñanos a esperar en ti. Porque la gente mira como se comenzó el servicio, el estudio, acerca de cómo miramos el éxito. Para cómo miramos nosotros el éxito en esta obra aquí local. Ujú. El hermano Antonio dio la pausa. Debemos estar preparados. Creerle a Dios, consagrar nuestra vida al Señor, una vida dispuesta a Él, consagrada a Él, y esperar el tiempo que el Señor quiera usarnos. Y que si la obra es por una sola vida que el Señor ha plantado una vida más, que el Señor ha plantado esta obra aquí, ha valido la pena. O sea, que no nos sintamos fracasados. Hay momentos que queremos tirar la toalla y queremos salir corriendo, pero el dueño de la obra de Parkland, hablando de lo local, es el Señor. Nosotros simplemente somos, la palabra que siempre usamos, cola. Vamos detrás del Señor, que labor es el Señor. Amén. Amén. Bueno, no sé si alguien en Zoom ha querido, parece que no hay manos levantadas. La hermana Beatriz. Tenemos cuando de verdad tenemos la confianza en el Señor, cuando lo buscamos, cuando obedecemos su palabra, pero de verdad, realmente nuestra recompensa es muy grande y no sabemos en qué momento, pero Él sí sabe y nos recompensa.
Amén. Amén. Hermano, que nuestros planes no entorpezcan lo que Dios quiere hacer. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por esta noche.